Fíjense, creo que tenemos que establecer dos elementos que fueron centrales para la defensa. En primer lugar, nosotros en la estructura y el diseño de la defensa del Perú para este caso, buscábamos que no exista ningún tipo de contingencia para los comandos Chavín de Huanca. Es decir, que la sentencia de la Corte no establezca que esta fue una operación ilegal, ilegítima, con un uso excesivo de la fuerza, o como se decía por parte de la Comisión Interamericana y la entidad que patrocina este caso, que fue APRODE, que fue una operación donde existía una orden para asesinar personas. En este caso en concreto, lo que ha acontecido es que la Corte ha establecido, siguiendo las sentencias peruanas, la justicia interna que ya resolvió este caso en forma definitiva, que la operación fue una operación legítima, una operación legal, una operación muy bien organizada, con un planeamiento que se llevó a cabo de manera impecable, en donde no existe un escenario, una situación criminal por parte de quienes participaron en la operación de rescate de los rehenes. Eso está establecido así. Lean la sentencia, por favor, para que determinen que no hay ninguna contingencia sobre el particular. Si bien es cierto, en el caso de la Corte Suprema Peruana se determinó que el emergentista Tito habría sido muerto luego de ser detenido, cosa que se dice así en la sentencia nacional, la Corte Interamericana establece que ese fue un hecho aislado, y voy a citar en comillas una línea. Esa ejecución extrajudicial, así considerada por la sala sentenciadora, fue un crimen aislado que no formó parte de la operación. Es decir, aún en el caso de este camarada Tito, la situación de su muerte, que ya está siendo investigada por el Poder Judicial peruano, no tiene o no conlleva o no ha sido parte de la operación de rescate de los rehenes. Es decir, los comandos están fuera de cualquier sospecha. Esto es un elemento central para la defensa, es decir, que los comandos no forman parte de ninguna contingencia, cosa que fue parte de la defensa del Perú. El segundo elemento fue el asunto de las reparaciones. El Perú, abogado, ha establecido que no es correcto que se fijen reparaciones en este tipo de casos. Esta es la primera vez en la historia de la Corte Interamericana que una sentencia, una jurisprudencia de la Corte, no se establecen pagos de reparaciones cuando se establece este tipo de circunstancias. Así que también es un elemento importante que la defensa del Perú postuló y que ha sido recogido por esta sentencia. Así que estos dos elementos que para nosotros son centrales han sido recogidos y forman parte de lo que para nosotros representa un punto positivo respecto a la presentación del Estado peruano. Ahora, el fallo indica que el Estado peruano debe realizar las investigaciones que corresponda a fin de determinar la circunstancia de su muerte del terrorista Tito. ¿Qué significa ello? ¿Que entonces volvemos a foja cero? No, porque eso mismo ya fue establecido por la Corte Suprema hace unos meses cuando resolvió el caso en forma definitiva. La Corte Suprema estableció que hay que investigar las circunstancias de la muerte de esta persona y es un asunto que ya viene siendo trabajado por la Fiscalía peruana, de esta manera que acá la Corte Interamericana no dice nada nuevo, sino ratifica lo que ya el gobierno peruano está haciendo. Lo que en sede interna el Poder Judicial peruano determinó. O sea que en ese punto no hay ninguna novedad, en ese punto simplemente se está avalando lo que ya la Justicia Nacional ha determinado. ¿Hay una fecha que indica, una fecha límite para poder entregar las disposiciones, las investigaciones finales? No, eso es un asunto que queda en la jurisdicción interna. Un elemento también que es interesante en esta línea de investigación es el hecho de que, si bien es cierto, la Corte critica la actuación de la justicia militar en el caso, señalando que eso no debió haberse hecho, sin embargo, la Corte no ha establecido la nulidad de esos procesos, de tal manera que lo acontecido con los comandos en su momento cuando fueron investigados y procesados por la justicia militar no ha quedado nulo, no ha quedado sin efecto y no se ha ordenado un nuevo juicio, de tal manera que los comandos se encuentran fuera de toda sospecha, los comandos se encuentran fuera de todo nuevo proceso que se inicie, en fin, porque además esto ya ha sido determinado por la Justicia Nacional. Otro de los puntos que se indica dentro del fallo es la rehabilitación en materia de salud para el hermano del terrorista Tito. Bueno, eso es un elemento que habrá que estudiar, habrá que determinar en su momento con la Procuraduría, que si se puede precisar de qué se trata
asistencia psicológica que se está planteando. No sabemos si la persona ha pedido ese tipo de prestaciones por parte del Estado, pero en todo caso es un elemento que vamos a analizar de manera estrecha. Yo quiero acá señalar que en este caso el Estado peruano realizó una férrea defensa. En este proceso hemos participado una serie de funcionarios del Estado, no se ha escatimado ningún esfuerzo. El presidente Humala puso todos los recursos del Estado a disposición para la defensa del caso. Ha habido una línea estructurada a partir de un diseño que hicieron los agentes, la Procuraduría Supranacional, los ministros de Justicia en cada caso, por supuesto la participación de peritos, de testigos en el proceso, el señor Gianpietri, el herramienta Gianpietri, el doctor Civina de la Corte Suprema, que inclusive fue a Costa Rica a dar su testimonio. Creo que muchos peruanos hemos participado en esto para alcanzar un resultado positivo. Acá hay que tener en cuenta que la Corte Suprema Peruana, la Justicia Nacional, determinó que el camarada Tito fue muerto después de haber sido detenido. Y esto nos colocaba ya en una circunstancia compleja, difícil, para poder establecer la defensa concretamente en sede internacional. Pero bueno, lamentablemente son los hechos en los cuales nos hemos visto controvertidos, no por responsabilidad de los comandos, como está establecido en la sentencia, sino por responsabilidad de alguien que habría realizado este hecho ilegal, que será investigado. Nosotros no hubiéramos querido que este caso pase a la Corte, consideramos que fue un error de la Comisión Interamericana plantearlo, pero en fin, estamos en medio de este caso, en donde se ha podido alcanzar aspectos altamente positivos de la defensa, aún en circunstancias adversas como las que les estoy mencionando. Ahora, el fallo también dice que el Estado peruano está obligado a publicar esta sentencia. ¿Eso de alguna forma puede ser favorable porque hay un interés de parte de la población por conocer qué está pasando? Bueno, fíjese, ya eso es un detalle, porque las sentencias de la Corte están publicadas en la web, o sea, cualquier persona puede acceder, está ahora mismo en la web de la Corte Interamericana, así que cualquier persona puede leerla. Pero acá hay varios principios nuevos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el no pago de reparaciones en casos como estos, ¿no? Creo que es importante, la primera vez, repito, que la Corte no fija reparaciones en un caso como este, contrariando toda la jurisprudencia anterior, y el hecho, por supuesto, que no se establece la nulidad de juicios en el fuero militar, que también es un asunto que es absolutamente atípico respecto a la jurisprudencia anterior de la Corte, y que en el caso nuestro es altamente positivo, porque justamente esto es lo que establece la validez de lo juzgado a los comandos en su momento. Así es. Doctor Jiménez, queríamos pedirle un balance final respecto a este tema y un mensaje para todos los peruanos. Bueno, mire, creo que ha sido un caso muy importante para el Perú, pese, repito, a que para nosotros fue un error que este asunto se judicialice a nivel del sistema interamericano. Creo que no deberíamos tener ese tipo de casos ante la Corte, pero es una decisión de la Comisión Interamericana en donde nosotros venimos cuestionando permanentemente su labor. En segundo lugar, creo que es el caso que más tiempo ha tomado la Corte deliberar y fallar. Han sido más de 40 meses desde que este caso ingresó a la Corte. El promedio de tiempo que tiene la Corte para resolver un caso son 20 meses, o sea, imagínense el tiempo que ha tomado esto. Y es un caso en donde el Perú adoptó una posición absolutamente distinta de cómo resolver los casos. Hasta hace poco tiempo, la defensa del Perú era caótica, donde no existían agentes como grupo de trabajo, sino personas individuales o abogados que eran contratados cada uno por la libre, sin que se establezca un sistema de trabajo común, ni memoria de lo que se hacía. Hoy tenemos un equipo muy fuerte, un equipo que además tiene resonancia internacional. El modelo peruano de defensa es un modelo de referencia en la región, a cargo del doctor Luis Huerta en este momento, y creo que se ha hecho, en las circunstancias que teníamos, un trabajo realmente importante, en donde no hay contingencias judiciales para los comandos ni reparaciones para los terroristas. Eso para mí es un punto altamente positivo de resultados ante la Corte.